El escritor y periodista mexicano Juan Villoro dijo: el teléfono celular ha llegado a nuestros bolsos, bolsillos y cinturones como la versión ultramoderna de la navaja suiza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La navaja suiza, esa que tiene todo tipo de herramientas, destornilladores, pero también tiene cuchillo que corta. Recibamos al primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. Yo causé menos daños del que me hice a mí misma. Esa es la única verdad. El ladrón juzga por su condición. Si alguien tenía un plan, no era yo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. María, descríbeme quién es Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Carlos es mi ex de 4 años y estoy aquí para demandarlo por $15,000 porque él hizo un plan para arruinarme la vida. Ese fue su plan y la verdad que lo logró. Le voy a contar desde el principio. Nosotros, como le dije, teníamos 4 años juntos. ¿De relación? Sí, de relación. Y la verdad es que la relación al principio era muy buena. Nos llevamos muy bien. Incluso yo me mudé de New York hasta Miami solo para estar con él sin conocer a nadie aquí. Al principio, como le dije, muy bien, nos llevamos muy bien. Y después teníamos problemas porque él es extremadamente machista y muy controlador. Y, doctora, yo vengo de una familia que es bien machista y me controlaban. Y la verdad es que yo no quiero eso. Salir de una cosa para entrar en otra igual, pues no. No quiero eso para mi futuro. Ok. Y yo me mudé aquí para estar con él, ¿ok? Entonces decidimos para la fiesta ir para Nueva York, para celebrar con mis familiares, porque no conozco a nadie aquí. Y un día antes de ir para Nueva York, él viene y me dice, oh, te tengo un regalo. Y yo le digo, ok, muchas gracias. Abro el regalo y estos iPhone covers. Sí, los cobertores de celulares. Sí, a los celulares. Ajá. Y O eran protectores. exactamente iguales, doctora. Los dos eran iguales. Igualito. Ay, qué lindo. Cosita de novio, ¿no? No, eso era un plan que él tenía. ¿Okay? ¿Tú crees? Sí, doctora, yo estoy segura. Entonces, bueno. yo le digo que podría ser confuso que tuviéramos un teléfono que sea exactamente igual. Sí. Y él me dice que no, que coge el cover, y yo le digo que mi cover está perfectamente bien. Yo no tengo problemas con mi cover. Él me dice que no le rechace el regalo, ¿ok? Yo no quería pelear. Y le pusiste el protector al teléfono. Le puse el protector, le puse el Ok. cover. Entonces después fuimos a Nueva York, estamos en la casa de mis padres, una casa grande, estamos con mis sobrinos, sobrinas, mis padres, estamos con mis tíos, tengo 8 hermanos, están mis hermanos ahí también, Wow. están todas las personas que son importantes para mí, están en esa casa. Ok. Y para mí también, porque son 4 años de relación. Sí, pero son mi Natural. familia. Entonces estamos disfrutando, celebrando. ¿Okay? Decidimos ir a las terrazas, a mis hermanos, los más jóvenes, y mis padres, mis tíos se quedaron adentro. Subimos arriba, estamos ahí disfrutando, relajándonos, y él viene que hagamos un juego. Nadie quería jugar, porque todos estábamos bien, Todo y él aburrido, insiste así, en y el insiste teléfono. que teníamos que jugar, que teníamos que jugar. Ahora ve este juego, doctora. El juego consistía en que teníamos que poner nuestro teléfono en una caja, ¿ok? Es como Truth or Dare, ¿ok? Si el teléfono sonaba, yo tenía que agarrar el teléfono, cada dueño de teléfono tenía que coger su teléfono si sonaba y leerlo en voz alta, si era un mensaje, lo que sea, teníamos que decirlo en voz alta, ¿ok? Como para que el resto de la gente supiera lo que uno estaba recibiendo en el teléfono. Exactamente. ¿Qué tipo de comunicación? Exactamente. Ok. Entonces, yo no estaba nerviosa porque yo no estaba esperando ningún mensaje. Pero dile lo que pasó. Estoy Díselo. hablando, le estoy contando. No estaba esperando mensaje, pero me llegó un mensaje y por supuesto estaba prestando atención y cogió mi teléfono, ¿ok? O sea, entró un mensaje en un teléfono que parecía ser el tuyo. O el de él. Los dos se ven iguales. Son- Porque se ven los dos iguales, estaban, los dos. lucían iguales, puestos así Pero boca doctora, abajo. yo quiero que usted lo hubiera visto como corrió y agarró el teléfono. Y Ok. él sabía dónde estaba mi teléfono. Cogió el teléfono, sabía que no era el de él, lo vio, ¿ok? Una cosa es ver el cover y después ver La la pantalla. pantalla. Y él la vio y sabía que era mi teléfono. Pero Sí. aún así continuó. Y leí un mensaje que era incómodo. Era un mensaje de alguien que estaba preguntando que... Explícale. Estoy explicando que cuando me va a volver a ver. Doctor, es una persona que yo me estoy viendo. Doctora, me estaba pegando los cuernos. Ok.
Eso es verdad, doctora. estabas teniendo otra relación. Y la verdad es que no me siento muy orgullosa, no me siento orgullosa de eso para nada, la verdad. Bueno, entonces se formó el salpafuera en la fiesta. Doctora, él siguió leyendo mensajes, siguió y siguió, le estoy diciendo, dame mi teléfono, dame mi teléfono. Empieza a leer todos los mensajes en voz alta, delante de toda mi familia, todas las personas que son importantes para mí. Doctora, yo estaba dolido. Dale, continúa tú, por favor. Entonces, lo último que hizo fue que llamó. Cuando llamó, contestó una mujer. La persona con yo quien te estoy estás viendo es una mujer. Eso para tu familia debe haber sido devastador. Demasiado, porque mi familia... Es conservadora. Para ser lesbianos, gay, para mi familia es una cosa que ellos no permiten. No es ellos. ¿Qué pasó Entonces, después? Pero esa no es la razón por la cual nos peleamos. Ellos... Estamos peleando él y yo, le estoy diciendo que, como le dije, que me dé el teléfono. Me está llamando, maldita me está diciendo cosas horribles, me está insultando, doctora, de una manera que yo nunca nadie me había insultado así. Y empiezo a llorar, escucha a mis padres que estamos peleando, y él empieza y le dice a mi papá que su hija es una maldita con una mujer. Entonces mi padre le pegó. Okay. Entonces él le pegó a mi padre, le siguió pegando, defensa propia, doctora. Si me pega, le seguiste pegando. No, negativo. Y se armó. ¿Llamaron a la policía? Sí, llamamos a la policía, doctora. ¿Y? Pero este hombre es un y lo que hizo fue que se salió corriendo. Pero imagínese, doctora, yo fuera del Estado, no quiero que me arresten. Saliste corriendo. Cuando se fue, vino mi familia a hacerme preguntas, doctora, porque ellos no tenían idea de que yo estaba con una mujer. Ahora mi papá no me habla, me dijo que yo estoy muerta para él. Mi mamá tampoco me habla. Nadie de mi familia me habla. Destruiste la relación que yo tenía con mi familia. Tú, por estar buscando placer en otra cama. Entonces, perdón, doctora. ¿Y ustedes que vivían juntos acá en Miami, qué pasó entonces? Cuéntale. Mi familia no me quería en la casa. Entonces... ¿Tuviste que regresar? Terminaron, sí. ¿Y tuviste que regresar a Miami? Después de 2 días. Ok. Doctora, entré a mi apartamento. Cuando entro... El apartamento es mío. Era nuestro apartamento. Entro y doctora, me dejó sin nada. Arrasó con todo lo que estaba en ese apartamento. Doctora, no me dejó ni una silla. Doctora, ni una dejé silla para un sentarme. apartamento No tengo bien televisión, bonito que no tengo podía hacer cama, lo que ella no tengo quisiera. absolutamente nada, doctora. Nada me dejaste, nada. Y encima de eso tenía $2,000 guardados que yo trabajé. Trabajamos. Yo trabajé y lo guardé y se lo robó. Mire el teatro que está poniendo. Se llevó tus $2,000. ¿Qué hizo con tu ropa? ¿Tus pertenencias? Se lo llevó todo, doctora, se lo llevó todo. O sea, vació el departamento. Y te dejó en un departamento vacío. Me dejó en un departamento vacío, sin mi familia, sin amistades. Doctora, yo necesito que él me dé ese dinero, que me regrese ese dinero, porque yo usé todas mis credit Bueno, cards. esa parte yo la entiendo. Son tus pertenencias. Al final de cuentas era tu dinero, así que esa parte yo la entiendo. Mira la pregunta. Esta muchacha con quien tú estabas teniendo una relación, ¿cómo tú sabías que ella no te iba a llamar? Porque si tú estabas teniendo una relación con Sí, ella, o sea, y estabas en las épocas de fiesta. Ya más de un año, doctora. O sea, más de un Yo año con la sabía que relación, ella no me iba a doctora. escribir porque teníamos ese acuerdo de que no me escribiera, doctora. Que no te Tenían un plan. escribiera Y lo que durante pasó- las vacaciones con tu familia. Exactamente. O sea, tú y ella comunicaron eso. Exactamente. Pero ella me dijo que yo le escribí primero, pero eso es mentira. Yo no le escribí. So, estoy buscando Tienen ese una mensaje que está comunicación ya diciendo que yo estable. le mandé y no hay ningún mensaje. Él fue que le escribió. Él sabía desde el principio. Por eso le estoy diciendo que era un plan. Él planeó todo esto para hacerme ver. Es ridículo. O sea, No, que él doctora, escribió el no, mensaje y luego lo borró, pero ella te dice que lo recibió. En vez de sentarme, hablar conmigo, hacerme preguntas, hizo todo Doctora, yo eso. nunca le mandé un mensaje. Delante de mi familia lo hiciste. Ok. La que me pegaste Ok, cuerno fuiste perfecto. tú. Si tú no hubieras pegado cuerno, no tuviéramos ninguna Tú situación. te Ya lo mereces, entendí. te lo mereces por ser tan controlador. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Carlos, tú respondes a la demanda. Regresamos después de este corto receso. Tú sabes que mi tío sufre del corazón. ¿Sabes lo que este palomo hizo? De que lo vio. Tu hija me pegó los cuernos. ¿Tú sabes con quién? Caso cerrado. Caso cerrado.
demanda a su exnovio Carlos, con quien mantuvo una relación de 4 años, y le exige la suma de $15,000 por daños y perjuicios. Ok. Bueno, ¿cómo respondes? ¿Cómo está, doctora? Yo bien. Bueno, si le soy sincero, doctora, no me imaginaba que estuviera aquí. Aquí el que pegó cuerno no fui yo, fue ella, y ella lo admitió. Entonces, el que debería demandar soy yo debería recibir ese ¿Por qué dinero. vas a demandar? Bueno, doctora, ella Aquí nadie demanda porque le pusieron cuernos, a menos que estén casados. Exacto, pero me causó, ¿Tú no sí estás me causó casado? daño. ¿Tú no estás casado? Todavía no, pero ese era el plan, esa era parte del plan, de casarnos juntos después de todo el tiempo que Para vivimos seguir juntos. controlándome, sí. Entonces, doctora, la traigo de Nueva York aquí a Miami. ¿Por qué compraste cobertores iguales? Era como un obsequio. Usualmente nos vestimos juntos en Navidad para como las pijamas. Usamos tenis similares o idénticos. Ah, a ustedes les nos- gusta lo del gemelismo. Exacto, Ok. o sea, son cositas bonitas, obsequitos que hacen Ok. la pareja. Entonces le compré el cover, me lo estaba rechazando. La razón por la cual simplemente compré un cover, porque ya yo había comprado un anillo para ella, que cuesta caro, no es muy barato un anillo. Entonces le compré el cover, pero eso fue algo como un obsequio para seguir como nuestra relación. Y me ocurrió la idea de hacer ese juego. ¿Por qué se te ocurrió esa idea? Porque estaban todo el mundo, toda la familia de ella estaban en el celular, que nada más no quitaban los ojos de la pantalla, no querían comunicarse, no había ningún ambiente. Entonces, para yo crear ambiente, hice el juego en cual todos tenemos que participar. Ah, ya. Entonces, quería crear un ambiente y ella no fue la única que recibió un mensaje. Hubieron personas que recibieron mensajes de, tiene que renovar la cuenta de varias aplicaciones como Netflix. Y uno se ríe cosas, o incluso a otra persona le mandaron un mensaje amoroso en la aplicación Tinder, que uno se ríe un poco. Ajá. Entonces, ese era mi objetivo, era de que la familia pase un buen tiempo y se comuniquen. Ok. ¿Cómo van a pasar la Navidad? Así, en la pantalla. Bueno, ok, perfecto. Entonces están todos los teléfonos ahí. Suena el teléfono que parece ser o el de ella o el tuyo. Exacto, Tú exacto. lo agarras. Exacto. Y en el momento que tú haces así y miras la pantalla, te das cuenta que no es tu celular. Me doy cuenta que no es el mío. ¿Y por qué no se lo diste a ella? Bueno, la Y regla, le dijiste, mira mamá, a ti te sonó tu celular, lee tú el mensaje. bueno, la regla del juego era leerlo en voz alta. Entonces voy leyendo. Pero de la Ese era persona tu que plan. recibió el mensaje. Correcto, Exactamente. correcto. Sí, pero al final del día, como quiera se tiene que leer en voz alta. Solo lea yo, lo lea ella, lo lea el padre, como quiera se tiene que leer. Originalmente pensé que era mi celular, por eso voy y lo leo. Sí, pero te diste cuenta cuando viste la pantalla que no era el tuyo. Sí, pero la notificación usualmente salen arriba. Entonces veo el mensaje y ya me agarra de sorpresa de que veo como palabritas que son ya comprometedoras, de que ella me está pegando cuerno. Entonces, sí, me actuó un poquito fuera de carácter. Un poquito, un poquito. Entonces tú No. querías que tu familia supiera que ella te era infiel. No, yo lo Eso que, es lo que tú no, querías. yo no Tú tenía querías ningún problema con la arruinar mi familia. relación con mi familia. Ese era Ok, tu plan. perfecto, ya. ¿Por qué viniste aquí y le vaciaste el departamento? Bueno, cuando vine, dije, yo no quiero volver a ver a esta persona. ¿Por qué te llevaste las pertenencias de ella? Bueno, yo me llevé todo. Yo tenía varios amigos que me ayudaron a limpiar el apartamento. Y la ropa de ella y todo tenías que llevártela. Bueno, no es necesario, pero fue parte en el momento. De como la rabia. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Pásame el doctora. testigo de la demandante. ¿Qué edad tú tienes? 25. ¿Y tú? 28. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿tu nombre? Elizabeth. Ok, Pero Elizabeth. ese otro ¿Quién ahora. está? Cállate, desgraciada. Estás apoyando a la demandante. Sí, a mi prima, a María. Ok. Yo estoy aquí porque estoy bien molesta. La noche de lo sucedido, me di cuenta de que estaba texteando minutos antes del juego, pero no me di cuenta si era el teléfono de él o de mi prima, porque son idénticos, teléfono los mío. teléfonos son igualitos son los teléfonos. O sea, tú lo viste a él texteando. Ajá, minutos antes del juego. Bueno, después de eso, se le metió el diablo. Después que pasó todo el teléfono, se le metió el diablo. Comenzó a insultar, a gritar, y yo, mi primo, mi novio, por favor, cálmate, vete para otro lado, habla con María, porque tú sabes que mi tío sufre del corazón y de Nacay. Él no, insistió, que sí, que esto y el otro. Bueno, salió mi tío. ¿Sabes lo que este palomo hizo? De que lo vio. Tu hija me pegó los cuernos, ¿tú sabes con quién? O sea, me estás Con- diciendo ajá. que él, en vez de tratar de mantener la situación tranquila, calmada, Exactamente. lo que hizo fue alborotarla y regar la Ajá. información para que todos los miembros de la familia... Exactamente. Eso era lo que Se él quería. enteraron. Poético, Eso era doctora, lo sí, que era un pero al plan. final del día fue ella la que me pegó cuerno a mí. ¿De qué Ok, salió? perfecto. Vamos a hacer la decisión del caso.
yo no entiendo por qué las personas a quien engañan. Porque no cabe duda que ella te estaba engañando. Exacto. Es verdad, te estaba engañando. Exacto. Pero lo que no cabe duda es que tu reacción fue inapropiada. Exactamente. Porque tú, con quien único tenías que pelear en esa noche, era con ella. Fueron 4 Y años de en mi vida priva- que ella me y a mí utilizó. qué me importa, como hubieran Tú me sido controlabas a mí. 27 o 30 o 40, aunque sean no es 40 años, lo que hace un ser humano correcto es llamarla aparte y decirle, me estás engañando, me voy. Cuando llegue a Miami hablamos y hacemos una división de este departamento que compartí contigo y tú por tu lado y yo por el mío. Yo le dejé el Eso apartamento a hace ella un con macho y una hembra llevaste todo, bien puesto, no el escandalito que hiciste tú. Le devuelves a ella los $2,000 que le robaste. Le devuelves a ella todas sus pertenencias, todas. Y voy a mandar a un policía que te acompañe para que lo hagas. Y además, le pagan la suma de $3,000 por haber arruinado la fiesta de Navidad. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Los jueguitos no sirven. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.